Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado, hoy con otra clase de discipulado. Hoy el tema es equipar a otros. Gloria a Dios, si tú me has seguido hasta este momento recibiendo estas pequeñas enseñanzas de discipulado, espero que estén siendo de bendición para tu vida. Siempre abajo en la descripción vamos a dejar nuestras redes sociales, mi número de teléfono para que te puedas contactar conmigo y a ver cómo te podemos ayudar. No solamente en temas de discipulado, sino que tenemos temas de plantación de iglesia, de desarrollo de iglesia, de liderazgo y otros temas más. Así que comunícate con nosotros, estamos para servirte. Bueno, siempre la misma metodología, contestando preguntas a través de la palabra del Señor. Hoy nuestra clase número 18, ¿ok? Gloria a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Muy bien, el tema es entonces equipar a otros. Siempre hacemos preguntas y contestadas a través de la palabra del Señor. Muy bien, equipar a otros. Primera pregunta. ¿Cómo equipó Jesús a sus discípulos? Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar a los enfermos. Dice que les dio poder y autoridad. Una no es sinónimo de otra. Poder es una cosa y autoridad es otra. Poder, ¿cómo? A través del Espíritu Santo del Señor. Es el Espíritu Santo que nos empodera para poder hacer cosas maravillosas, sobrenaturales, milagrosas, podríamos decir. Y dice que les dio autoridad. La autoridad de que venimos no de cualquiera, sino del creador del universo. Dice que, sobre todo, dice para sacar demonios. No puedes sacar demonios si quien te respalda no es el creador de todo. Por lo tanto, nos da poder para hacer cosas sobrenaturales y nos da la autoridad para que todo aquel que nos escuche, para que todo aquel que no nos crea, entienda de que Dios está con nosotros. Y dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿cómo equipó Jesús a sus discípulos? Con poder y autoridad. La autoridad que viene del Padre, el poder que viene de Dios. Y dice ahí sacar demonios, sanar a los enfermos, y no solamente sanarlos físicamente, sino también espiritualmente. Que cuando nosotros vayamos con la autoridad de Cristo, ¿ok? El demonio sepa quiénes somos nosotros y sepa quién nos está mandando. Pero nos da el poder para hacer esas cosas sobrenaturales. Entonces, así Jesucristo equipó a los discípulos y así como equipó a estos discípulos, también nos equipa a nosotros. Segunda pregunta. ¿Qué debían hacer los discípulos una vez que fueran equipados? Dios nos da poder, Dios nos da autoridad. Entonces dice Lucas 9:2, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vuelvo a repetir aquí, a sanar a los enfermos. Vio a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. A predicar el reino de Dios. Yo siempre digo que nosotros vivimos en un mundo oscuro, quebrantado, roto, en un mundo malo, en un mundo lleno de maldad. Pero nosotros anunciamos y predicamos el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Todo lo contrario a lo que este mundo dice que es. El reino de Dios habla de principios, valores, que son del reino, que son de Dios, que hacen que la gente ya no viva atada a cuestiones que la hacen sufrir. Predicamos nosotros cosas que liberan a las personas del pecado, de la opresión de Satanás. Nosotros predicamos
el reino, la venida del Señor, para que la gente tenga paz, para que la gente tenga gozo, para que la gente tenga una motivación de vivir, porque muchos han perdido motivación para vivir. Entonces, Dios nos equipa y nos da poder y autoridad para que anunciemos el reino de Dios. Y mira que el mundo, cuando nosotros que somos embajadores del reino, nosotros que somos llamados a esto, nosotros que tenemos la responsabilidad de anunciar el poder, el evangelio del Señor, el mundo nos desechará y estará siempre en nuestra contra. Por lo tanto, por eso nos da el poder y la autoridad para hacerlo, pero también debemos de saber qué es lo que predicamos, qué es lo que anunciamos, cosas del reino. Y mira que el mundo, Satanás, se está metiendo aún en las iglesias que están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias al reino. Y vuelve a mencionar ahí, sanar a los enfermos. Nosotros predicamos a enfermos del alma, gente que está dañada en su corazón y en su mente. Y Dios quiere que nosotros vayamos y restauremos a estas personas a través del mensaje poderoso de su palabra y con el Espíritu Santo que convence de verdad y de pecado. Entonces, nosotros, después de que recibimos el poder y la autoridad de Dios, que somos equipados en eso, debemos de anunciar el reino y sanar a los enfermos del alma, hermanos. Ese es nuestro mensaje, nuestra labor, nuestra responsabilidad. Tercera pregunta. ¿Con qué enseñanza debo equipar a otros discípulos de Cristo y con qué propósito? ¿Con qué enseñanza debo equipar a otros discípulos y de Cristo y con qué propósito? Colosenses 3, 16, 17, un versos maravillosos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vamos por partes. Recuerda que la pregunta es, ¿con qué enseñanza y con qué propósito debemos enseñar a otros? Recuerda que el tema es equipando a otros. Entonces, para contestar esta pregunta de enseñanza, ¿con qué enseñanza debo de dar a otros discípulos y qué propósito tiene? Menciona aquí varias cosas en estos versos. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que la palabra del Señor sea nuestra guía, que la palabra del Señor nuestro mapa en este mundo en el cual nos perdemos a veces. Que la palabra del Señor, dice, sea abundante en nosotros. Debemos de leerla, memorizarla, meditarla, estimados hermanos. Y dice que debemos de enseñar que eso que haya abundancia en nosotros, debemos de enseñarle a otro y también exhortando. Cuando habla aquí de exhortar, no habla de regañar, sino volver en sí a las personas a través de su palabra, con amor. No me gusta, a veces yo digo aquí que somos macheteros y somos piedreros, porque pasamos le dando piedradas a la gente, le damos machete a la gente y los herimos con nuestras frases, con nuestros comentarios, a veces despectivos, y por eso a la gente a veces les caemos mal. Una cosa es hablar con la verdad de la palabra y otra cosa es que no midamos nuestras palabras menospreciando a las personas solo porque nosotros tenemos a Cristo y estamos en la iglesia. Cuando exhortamos con amor, confrontándolos con la palabra, pero con amor y dejando que el Espíritu Santo haga el trabajo. Entonces, la palabra que tiene que estar en abundancia en nosotros, esa misma palabra que nos ha dado sabiduría, enseñemos y exhortemos a otros.
Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Habla aquí acerca de la adoración que debe haber en nosotros siempre. En nosotros debe haber, la adoración tiene que ser un estilo de vida. Y cuando adoramos, no solamente adoramos en el templo. En el templo vamos a la presencia del Señor después que nos hemos llenado en lo secreto, en nuestros devocionales, solo con Dios y nosotros. Entonces nosotros vamos al templo y compartimos eso que hemos recibido en comunidad, en adoración a Dios, pero después salimos del templo y demostramos esa adoración en cualquier lugar donde nosotros estamos, sea nuestra casa, sea nuestro lugar de trabajo, de estudio, en la calle. La gente tiene que ver en nosotros un reflejo de un adorador en espíritu y en verdad. Alguien que vive para Dios, alguien que Dios es todo para él y que todo lo que hacemos, y ahí viene la siguiente parte, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Nosotros demostramos esa adoración. Nosotros adoramos en el templo, en nuestras casas y fuera de nuestras casas y templos, y todo lo hacemos para el Señor. Que no se nos suba la cabeza, sino que siempre demostremos mansedumbre y humildad. Que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, no para nosotros, no para buscar fama o dinero, sino para la gloria de Dios. Entonces la pregunta era, ¿con qué enseñanza debo equipar a otros discípulos de Cristo y con qué propósito? Que la palabra abunde en nosotros para que la podamos enseñar, exhortando a otros con toda sabiduría, que siempre estemos en adoración a Dios, casa, templo, calle, lugar de estudio, trabajo, para la gloria de Dios, dando gracias siempre. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos, es porque la infinita gracia y misericordia de Dios. Y es un honor ser partícipes, hermanos, de este maravilloso llamado. Debemos de dar gracias a Dios por todo. Última pregunta. ¿Por qué es importante equipar a otros discípulos de Cristo? Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Invocar, creer, oír y predicar. Dios nosotros dice que nos manda a invocar a aquel, invocar a la gente, llamar a la gente, vengan, vengan, que tengo un mensaje para ustedes. Entonces, ¿cómo creerán? Dice, en aquel en quien no han oído. Dios nos manda a invocar para que la gente crea y escuchen palabra de Dios, palabras de Jesucristo. Y entonces hay que invocar para que crean y escuchen en Jesucristo, para que nosotros seamos esos predicadores. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Dios quiere que hagamos ese trabajo. Es importante equipar a otros para que estos vayan e invoquen a las personas para que crean y escuchen a Jesús o escuchen de Jesús. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
Yo me siento honrado, hermanos. Cada vez que yo le hablo a la gente de Cristo, lo invito a la iglesia y veo que esas palabras tienen un cambio en su vida, yo me siento súper bien. Espero que tú tengas esa satisfacción también. La gente se está muriendo sin Cristo, la gente se está muriendo sin esperanza. Dios nos manda a invocar para que crean y escuchen de Jesús. Y bienaventurados somos por tener ese honor y ese privilegio. Dios nos manda a equipar a otros. Dios te bendiga, estimado hermano. Esa es la clase de discipulado de hoy, equipar a otros. Espero que sea de bendición. Nos miraremos en una próxima vez. Por favor, te motivo a suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo un video nuevo. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Joanny Maldonado.